Bien, esta es la segunda parte del video, vamos a continuar con PAE. Vamos rápido porque, bueno, me permite grabar 10 minutos y se me corta, así que eh, esto un poco más rápido porque ya la introducción es un poquito más larga. Pero bueno, nosotros hablamos de tipos de datos, decíamos hace rato. Tenemos dos tipos de datos que son re importantes. ¿Por qué es importante identificarlos? Porque es importante tener en cuenta aquellos datos que son los datos subjetivos, que son los que me da el paciente, la familia. Y se trata de sensaciones, de percepciones. Nosotros decíamos, bueno, el individuo tiene una perspectiva de la salud que por ahí tiene que ver con sus valores, sus creencias, su cultura, lo que él sabe de salud, ¿no? Y después los datos objetivos que vienen información concreta, constatable, signo vital, análisis de laboratorios, valores, aspectos físicos que tienen que ver con la capacidad del valorador para poder llevar la entrevista hacia la detección de ese problema o de ese inconveniente o afección de salud. Hablábamos de la fuente de datos, la importancia de la fuente de datos. El paciente como quien, el foco central, en este caso que estamos haciendo valoración de un paciente, el foco central de la información, quien nos cuenta la información según su perspectiva, su vivencia, sus creencias. Nosotros obviamente que vamos guiando dependiendo de lo que nosotros creemos de salud. La familia y los allegados, quienes van a dar veracidad a aquellas cosas que nosotros queremos repreguntar o decíamos aquellos datos que el paciente omitió. El equipo de atención sanitaria, que son aquellos que le van a dar esa otra perspectiva u otra mirada. Por eso nosotros decíamos que el PAE, en el video, en el primero de la introducción, decíamos que el PAE nos da un vocabulario universal, una forma de valorar. Si bien, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una teoría, un marco teórico, un modelo lineal, sistemático, pero esto no quiere decir que la valoración nos permita que tengamos distintas maneras de ver, que tiene que ver con la experiencia, los conocimientos y demás. El registro clínico, que queda el registro histórico de lo que el paciente por ahí ha sufrido, como dato laboratorio, prueba diagnóstica, hallazgo físico, otro PAE, tratamiento, registro de enfermería, otros registros de alguna literatura que nos pueden ayudar a guiar. Por ejemplo, decíamos que un paciente diabético en el video anterior, veíamos que tenía las piernas hinchadas y decíamos, che, este paciente tiene problemas renal. O decíamos, che, le damos un electro, porque si el paciente es diabético, por fundamentación teórica, podemos decir que un paciente que puede tener problemas renales o puede tener un problema cardíaco, ¿no? De experiencia en la enfermería, ¿no? Más allá de la teoría, yo me sé por experiencia que generalmente un paciente que es diabético termina teniendo problemas renales, dependiendo del cuidado, además de un montón de factores que hacen que este paciente tenga o no. Los métodos para la recogida de datos, esta es la entrevista centrada en el paciente, ¿no? La historia clínica, el examen físico, la valoración del comportamiento, el laboratorio, el examen diagnóstico. Datos que nos van a ayudar a corroborar y a aseverar algunos datos y darle la importancia, ¿no? La importancia que nos dice, che, esto vamos a valorar nosotros primero. La entrevista, decimos que es lo más importante de esta valoración, método para obtener datos, promover la toma de decisiones, requiere la participación, se necesita recoger información sobre antes de confeccionarla. Esto es algo pero fundamental, porque primer paso porque nos permite la cercanía. Si yo tengo un paciente que es geronte, entonces le voy a hablar sobre cosas de hace tiempo, no sé, le voy a hablar de política, ¿no? De política, de la economía, porque es un paciente grande, es un paciente que está todo el tiempo viendo noticieros y demás. Un ejemplo estoy dando. Si yo valoro una mujer en edad fértil y que ya tiene hijos y le voy a preguntar, y generalmente pasa mucho tiempo con su hijo o pasa preocupado mucho tiempo con sus hijos. Entonces podemos preguntarle sobre sus hijos, ¿no?
Es necesario la empatía con el paciente, un ambiente favorable, que nosotros tengamos la capacidad de generar un ambiente, llevarlo, sacarlo, llevarlo a un lugar en donde nosotros podamos entrevistarlo, observar al paciente en la búsqueda de datos como el llanto, el nerviosismo, que te ponga una barrera, de eso no quiero hablar, o que te cambie de tema. Eh, Eso tiene que ver mucho con la, con, ¿cómo se llama? Con la capacidad que tenemos nosotros de entrevistar al paciente. Los pasos de la entrevista es preparar el escenario, ¿no? Empezar a buscar la cercanía, que el contexto dé para esa cercanía. Si yo tengo un paciente al lado, no sé, si voy a entrevistar un adolescente y tengo a la mamá al lado, y muchas cosas no me van a querer contar. Si voy a hablar con el marido y va a estar la esposa al lado, y hay cosas que yo necesito saber que él no me va a contar. Establecer un programa, nuestro programa lo basamos en nuestra experiencia teórica, como la de Virginia Henderson. Entonces yo tengo que establecer mi programa en base a las 14 necesidades de Virginia Henderson. ¿Qué voy a preguntar primero? Sobre la necesidad de respiración, porque es la primera necesidad de Virginia Henderson, ¿no? Y después me iré explayando dependiendo de que si yo creo que es más importante o no la necesidad que voy a evaluar. La recogida de la valoración, síntomas, preocupaciones físicas, problemas de salud, descripciones sobre los acontecimientos, cómo cuenta, la escucha activa, sí, continúe, nunca interrumpirlo, no dar opinión, porque eso puede hacer que el paciente no le guste la opinión y que no nos cuente lo que le pasa. La finalización, se constata la información, alguna cosa que me quedó claro, pero dígame usted, con respecto a ir al baño, ¿cuántas veces se levanta al baño? ¿Una? ¿Dos? ¿Se queda con ganas de hacer pis? Esas repreguntas que hacen que yo vaya confirmando mi diagnóstico y me pueda acercar a la interpretación de este problema. Para ello existen técnicas en la entrevista, como son las preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿a qué vino al hospital? ¿Qué te pasó? Yo hago que el paciente se explaye en cuál fue el motivo por qué llegó ahí. La comunicación efectiva, mirar todo el tiempo, asentir, continúe. Ajá. Preguntas explicativas. Es decir, yo le digo, bien, si yo te digo que contabilizamos el dolor que sentís, le digo al paciente, del 1 al 10, como 10 muchísimo y como 1 nada, ¿cuánto te duele? Yo hice una introducción con respecto a lo que voy a preguntar. La pregunta cerrada, que son preguntas concretas, ¿no? ¿Usted se caca o hizo caca ayer? ¿Hiciste pis anoche? Sí, no. ¿Estás con diarrea? ¿Se entiende? ¿Tenés la pierna hinchada? Sí, no. No le permito al paciente, obviamente se utilizan para otro tipo de preguntas, como ¿utilizas drogas? ¿Te has cuidado? ¿Utilizas preservativos? Son preguntas concretas. ¿Que yo quiero obtener el dato? Sí, no. No quiero explayarme más sobre la situación. Las consideraciones culturales en la valoración, ya lo habíamos hablado, hay que tener en cuenta que el paciente tiene creencias, tiene costumbres, tiene valores que hacen que modifique su manera de ver la vida. La historia clínica de enfermería hace referencia a los datos históricos del paciente, la obtención de los datos iniciales del paciente, como los datos bibliográficos, dirección, edad, ocupación, estado civil, los motivos de consulta, los motivos para solicitar la asistencia sanitaria y el por qué fue al médico, por qué lo hizo consultar, las expectativas del paciente, ¿por qué viniste? ¿Para qué viniste? ¿No? Bien. Vamos a hablar sobre la exploración física, pero eso lo vamos a dejar para otro video, para poder explayarlo sobre cuáles son las técnicas fundamentales en el examen físico. Así que bueno, lo dejamos para otro video mientras llegamos hasta ahí.